explicar, pero primero voy a tomar la asistencia. ¿Sí? Primero voy a tomar la asistencia correspondiente. Por favor, me dicen presente. Si no se escucha también, avísenme para poder empezar. ¿Bien? Ok, mi. Ahora sí, nos encontramos lo que es seguridad vial. A ver, Pamelita, siguiente diapositiva, por favor. Bien, el propósito es desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando a lo largo de su vida. Ese es el propósito general. Vamos a ir a la siguiente diapositiva donde vamos a ver concerniente a una imagen. Siguiente diapositiva. La 3. Bien, concerniente a la imagen. Ustedes se dan cuenta que nosotros como personas cumplimos varias funciones, ¿no? En los elementos de circulación vial. Nosotros como personas cumplimos una de las funciones que son ser peatón, ciclista, conductor y pasajero. Entonces, estas funciones que nosotros nos corresponde, vamos a tener ciertos derechos y deberes según lo que nos compete, ¿no? Por ejemplo, si somos peatones, si somos conductores, si somos ciclistas o pasajeros. Pero en este caso, en peatones, ¿cómo son los peatones peruanos verdaderamente en nuestras calles? A ver, No coméntenme. respetan ni las señales y prefieren cruzar antes de usar el puente. Muy bien, ¿no? La Son falta unos irresponsables. de criterio de la noción de la circulación educativa. ¿Perdón? Son unos ¿Son qué? irresponsables. Muy bien, claro que sí. Falta de conciencia. ¿Cuál es? Así es, falta de conciencia. A ver, díganme los ejemplos que cometen los peatones. Hablamos de peatones, ustedes como peatones en la circulación vial. No respeta las señales de tránsito, las Muy bien, luces, cruzan la luz roja. así es. Muy bien. ¿Qué No usan, otros no ejemplos usan los puentes, podemos no usan los observar de la puentes. irresponsabilidad del peatón? Así es, ¿no? Una de las cosas que no Otras usan los personas puentes. ¿Qué otra prefieren cosa caminar más? al filo de la pista porque dicen que la avenida está muy llena, hay muchas personas y se van por el filo de la pista y se ponen en riesgo. Muy bien, ponen en riesgo su vida al caminar por la vía que donde debería ser para el conductor. Muy bien. Y así otras cosas más podemos ver, ¿no? Concerniente, por ejemplo, cuando el peatón baja, perdón, no baja, sino espera el carro en un paradero no adecuado, porque recuerden que peatón es aquella persona que transita, que camina. Entonces, camina y desea esperar en un paradero que no corresponde, y al momento que se sube el vehículo se convierte en pasajero, ¿verdad? Entonces, también vemos cuando los peatones caminan no correspondiente por la vía que deberían de ir, las líneas blancas, ¿no? Aquel cruce peatonal, ¿no? Entonces, Por las tampoco cebras, por van las llamadas cebras. por ese límite. Así es. ¿Qué es lo que prefieren? ¿No? Prefieren mil veces pasar por en medio de los más, aún cuando el carro está estacionado, está en una congestión, etcétera. Bien, entonces, esta es una de las participaciones que tenemos, nosotros como peatones. Y esto se denomina toda aquella persona que transita en las calles, pistas, veredas y caminos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, luego, como les había comentado, luego nos convertimos en pasajeros cuando lógicamente pagamos un pasaje vehicular a cualquier destino. Ahora, cómo nosotros nos comportamos o cuáles son mayormente el comportamiento del pasajero peruano?
A ver, ¿cuál es el comportamiento del pasajero peruano? No, ¿Qué es lo que hace el No pasajero? respetamos los paraderos. Muy aparte, bien, Como el criados cuando no nos hacen caso también. así es. No respetamos los paraderos, ¿no? Una de las situaciones más interesantes, más aún cuando comenzaron a tratar de legalizar algunos paraderos y veían que pueden ponerles papeletas o veían algunos policías alrededor de ellos y decían, no, señor, acá no es paradero, le bajo más allá. Entonces la persona, el pasajero, a veces se pone hasta agresivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto en la tele? Perdón, que muchos pasajeros entre ellos discuten, se golpean, ya sea por una mínima cantidad de dinero, porque el pasajero no pagó el dinero que le corresponde, ¿no? Y esto ocasiona molestias y hasta lamentablemente pérdida su. ¿Qué otra cosa más hace el pasajero? A ver, Miss, cuando está dentro del cuando van, bus. perdón, cuando van con sus niños, a veces los niños tienden a sacar los brazos o las manos por la ventana. Otros cuando van pues sentados adelante no se ponen el cinturón de seguridad. Así es. Está muy bien. No respetan los asientos privilegiados. A veces se sientan y son una persona que necesita esos asientos y no se quieren parar. Así es. En eso tienes mucha razón. A mí me ha pasado un pequeño ejemplo, me ha pasado. Yo estaba embarazada y subí al carro, me acuerdo, y había un joven adelante. Creo que no veía ninguna dificultad en el joven, pero era así más o menos, de 40, 30 y tantos años, así más o menos, y estaba durmiendo en el asiento, ¿no? Entonces una señora de edad que estaba a su costado, le codió, ¿no? Joven, bueno, como ahorita ya no nos podemos ni tocar ni nada, entonces la señora de edad le codeaba, porque ella estaba sentada a su costado, le codeaba, y él, nada, súper totalmente cansado, etcétera. Entonces yo estaba parada y mi trayecto era bastante largo, y la señora decidió darme su asiento. Entonces, al ver esto, otros pasajeros, un joven que estaba 2 asientos más atrás del reservado, decidió darle el asiento a la señora quien me cedió, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos son sucesos que pasan, ¿no? Y a veces, bueno, puedo comprender por el parte del joven que estaba totalmente dormido, me imagino, ¿no? Creyendo ello, que está totalmente dormido, muy cansado, pero a veces cuando nosotros estamos en los asientos reservados y sabemos que no merecemos dicho asiento porque no lo necesitamos, entonces debemos de guardar ahí un poquito de compostura y no quedarnos dormidos, ¿no? De tal manera para no atender a otras personas que corresponden dicho asiento, pues, ¿no? Y en eso tienes mucha razón, ¿no? Entonces, asimismo también la falta de seguridad. Están adelante y no se ponen el cinturón de seguridad. Y también el chofer a veces no exige, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra Miss, acotación? ¿Sí? Miss, también quiero, bueno, comunicar que bueno, en el tiempo de pandemia hay muchos pasajeros que es obligatorio que usen la mascarilla y el facial, pero algunas veces no lo usan, por más que el cobrador dice, señora, póngase el facial, porque como se llama, es obligatorio. Y los pasajeros se ponen malcriados, se ponen a faltar respeto al cobrador, y en todos los pasajeros le reclaman y a ellos no les importa la salud de los demás que puedan contagiar, ¿no? Así es. Ahora en pandemia hay otras restricciones. Sí. Yo quiero contar una anécdota, buena, algo que me pasó. Yo vivo acá en el cementerio, al frente del cementerio hay semáforos, ¿verdad? Los carros, los micros, no respetan el semáforo cuando es a partir de las 6 de la tarde más o menos. Claro. Yo estaba en la luz que me correspondía pasar. Entonces yo estaba pasando y justo el carro, no sé qué, se pasa la luz roja, por un poquito me iba a agarrar. Entonces no respetan.
no respetan el semáforo, los microbuseros, ¿no? Eso Claro. me pasó, mis amigos. Claro, también están por el lado del conductor, ¿no? El conductor es aquella persona que conduce el vehículo. Muy bien, entonces se dan cuenta de que lamentablemente a nosotros nos falta lo que es educarnos vialmente, y eso no quiere decir que somos ignorantes en ello. Sabemos perfectamente que no debemos de cruzar cuando la luz no nos corresponde o no nos favorece. Asimismo, también los conductores saben perfectamente que no deben de pasarse dichas luces correspondientes. Asimismo, nosotros sabemos que debemos de caminar en ciertos lugares protegidos ahora con la pandemia, ¿no? Y sobre todo caminar en donde nos corresponde. Entonces, ¿qué sucede? En la vía pública donde estamos, como se dice, involucrados todos, ¿no? El peatón, el conductor y el pasajero, ¿no? Todos ellos pertenecemos a una vía pública, una vía donde podemos caminar, manejar, transitar de una manera libre, ya sea como ciclista, como conductor o como peatón, o también pasajero, ¿verdad? Entonces, esta vía pública nos permite poder ir o transitar de un lado a otro, ya sea por medio de la pista, por medio de la acera, por medio de la berma, por medio de algún otro camino que nos corresponde. Bien, pero ¿qué sucede? Que lamentablemente nosotros no nos olvidamos, sino vivimos en un país bastante libre, tan libre que a veces las reglas parecen tan de poca importancia para poder cumplir. Pero ahora vamos a ver, siguiente diapositiva, por favor, pero ahora vamos a ver qué sucede con el conductor en algunos accidentes o causas de accidentes de tránsito. Por ejemplo, vemos una serie del 1 al 9, una serie de causas. Exceso de velocidad, imprudencia del conductor, que ya hemos hablado, que compañera ya ha hablado, ¿verdad? Una imprudencia es pasarse la luz roja. La imprudencia del peatón, como lo mencionaron ustedes varias veces, lo dijeron cuando las personas cruzan la pista, aún teniendo puente, cruzan la pista cuando no les corresponde, cuando bajan en paraderos no autorizados, o cuando a veces por estar apurado bajan rápidamente y pueden causar su propio accidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo varias veces he escuchado en el paradero de donde vivo que el chino pasa y dicen, baje, señor, y la señora baja con bultos o con sus hijos, etcétera, pero baja tan rápido que a veces, pues, puede ocurrir un pequeño accidente, ¿no? He visto de que se fracturan el pie, lamentablemente hasta muerte se ha podido ver. Imprudencia del pasajero, el exceso de carga, el desacato a las leyes de tránsito, la falla técnica, la falta de luces, el mal estado de las vías, el mal estado del locomotor, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como vemos todo ello, los factores más causantes son fatiga, sueño y el alcohol en una persona que que maneja o que conduce, ¿no? La fatiga es aquel efecto físico que experimenta el cuerpo, que es una reacción normal cuando la persona hace exceso de actividad física, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de fatiga es cuando va un deportista, termina de hacer toda una carrera correspondiente, se siente muy cansado porque ha hecho un exceso de físico, y se va, se monta en su carro y quiere irse a su casa, entonces le gana el cansancio, el sueño, y en una pestañada puede lamentablemente ocurrir un accidente, tanto en contra de él o en contra de la vida de otras personas. El sueño es también es un efecto normal en la cual nuestro cuerpo experimenta para reponer energías. Y lamentablemente el alcohol, que es un líquido incoloro volátil, sobre todo que afecta a nuestro sistema nervioso. Entonces, otros factores que inciden en el desarrollo o las causas de un accidente son la falta de cultura vial.
falta de cultura vial lo hemos visto, por ejemplo, en Abancay, mayormente antes de la pandemia, creo yo, donde la gente estaba amontonada. Ustedes se habrán dado cuenta, hasta en Puente Piedra, ¿no? Los comerciantes o las personas que hacen comercio abierto van, iban en medio de las pistas y comenzaban ellos a vender, y al peatón no le quedaba otra cosa porque los comerciantes estaban utilizando. Claro, en época mayormente de fiestas, ¿no? Donde el comerciante utiliza la vereda y al peatón, ¿qué más le queda? Utilizar la pista para poder transitar. Entonces, eso está ocurriendo, lamentablemente sigue ocurriendo aún todavía en pandemia, pero más aún era cuando no había, perdón, la pandemia. Antigüedad del auto, del carro, ¿no? Lamentablemente esto ocasiona no un accidente vehicular necesariamente, sino lamentablemente la contaminación de nuestro aire, cuando bota humo, cuando el locomotor está totalmente ya averiado, pero aún así los dueños siguen transitándolo en las vías. Y una legislación permisiva, ¿no? Creo yo de que dentro de todo ello, mayormente es la legislación permisiva. Por ejemplo, mi esposo conduce y una vez hubo un triple choque en la cual él fue el tercer auto que chocó. El primero, ¿quién ocasionó? Se podría hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién ocasionó el accidente? Fue el primer auto. El primer auto iba a parecía, ¿no? Parece que hubo un exceso de velocidad y no quiso atropellar a una persona que estaba cruzando la pista de manera intempestiva. Creo que era un ladrón porque cruzó así rapidísimo corriendo. No lo sé sinceramente. Entonces cruzó tan rápido, entonces la persona que estaba conduciendo, que era muy exceso de velocidad, frenó y para no ocasionar ningún daño a la persona ni a otros carros, bueno, es lo que tiene por entendido, frenó el señor y el carrito que venía detrás de ese señor no pudo contener la frenada porque también frenó en seco, frenó, y mi esposo, que venía también bastante apegado al segundo carro, tampoco tiempo, y fue el tercer carro. Aunque mi esposo no sufrió mucho daño el carro porque no frenó tan en seco, porque más o menos vio la situación y un poco que el parachoques estuvo un poco dañado, pero no fue algo de gravedad. Pero el que estuvo de bastante gravedad cuando el segundo chocó, ya tipo lo empujó todavía un poco más y parecía tipo acordeón. Al final, la ley permisiva, en este caso vino la policía, a ninguno de ellos les pidió los documentos, todo, pero a ninguno de ellos los encarceló, dijo, miren, saben que tienen que pagar una multa, tienen que hacer esto, porque casi ocasiona a ver los permisos, y ya, bueno, muy bien. Usted, señor, y para alguno de los señores, que era el segundo carro, no tenía su licencia actualizada. Entonces, no, señor, usted es infracción, todo eso dijo el policía, nos llevaron a la comisaría, y en la comisaría lo único que nos dijo en la parte de afuera, ni siquiera a levantar un acta, nada, y dijo, arréglense ustedes se pueden ir. Y eso fueron lo que hicieron los tres varones arreglaron y se fueron, cada uno por su lado. Y supuestamente, según la ley, o bueno, por lo que nos dijo el policía correspondiente, la persona a quien iba a pagar más los daños era el tercer carro, que en este caso era mi carro. Entonces, yo decía al policía, ¿pero por qué? Si el que ocasionó el accidente fue la persona X, que según el señor comenta, pero al final el señor venía a exceso de velocidad. Fue el causante de este accidente, de este triple choque. ¿Por qué el tercero tiene que no, porque él fue causa daño irreversible en ambos, porque por cuando empujó al primero, aplastó al segundo, y ese vendría a ser el causante del choque. Entonces, quien iba a pagar mayormente los platos rotos, en su mayoría sería el tercer carro. Es lo que nos explicó el policía. Entonces, para evitar todo ello, ¿qué han hecho los hombres, los conductores?
conversaron, solucionaron el problema y se fueron. Y la segunda persona, el segundo carro, perdón, que tenía en la comisaría, pagó un dinerito al policía y se fue. Esa es prácticamente acción permisiva. Hacen todo un drama, todo un show para que al final simplemente los causantes del accidente tomen su decisión y cada uno su caso. Es lamentable esta situación, porque quizás esa parte, bueno, en beneficio, ¿no? A la persona, porque se solucionó de manera pacífica, ¿no? Pero es una falta de responsabilidad, porque si le haces entender a una persona o eres más drástico en cumplir las leyes, yo creo, a mi parecer o a mi conocimiento, que las personas lo van a cumplir. Pero lamentablemente, si no eres drástico, como lo que sucede en nuestro país, la gente piensa que las leyes se hacen y se deshacen al momento, solamente pagando una cola o solamente que haciéndose, como se dice, entre comillas, el vivo o el mosca, ¿no? Ese lamentablemente es una ley permisiva. Igual manera, cuando alguien lamentablemente no mata a alguien porque estaba ebrio, también lo hacen su show de un tiempo y de ahí se olvidan, pagan una reparación civil y eso es todo. Y se olvidan de la vida de aquella persona, se olvidan de las leyes, se olvidan de todos los demás. Son lamentables cosas que uno vive en nuestro país y pasa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver las deficiencias en la infraestructura vial. Ahora, no solamente es la culpa del conductor, del peatón o del pasajero, sino también de quién es responsabilidad. A ver, dígame, ¿de quién también es su responsabilidad en esta parte? Del alcalde, presidente. La municipalidad del distrito, ¿no? Exacto, Ministerio Transporte. el Ministerio de Ministerio de Transporte. Transportes. Así es. Ellos son responsables. ¿Cuándo son responsables? Son responsables cuando, por ejemplo, tenemos carreteras o infraestructuras totalmente deshechas. Si, por ejemplo, yo que me voy para Caraballo, yo que me voy a mi hermano para Caraballo, ¿quién ha ido por la pista de Caraballo que está por el cementerio? Que va de frente, que... Yo. No es pista, mis. Eso no es pista, exacto. No es pista. Pero supuestamente el alcalde hizo una pista auxiliar, ¿no? Entonces, llena de huecos. El que también se va, por ejemplo, todo Puente Piedra que se va también para Caraballo, por Maestro, hay una parte que está todo pista, todo bonito, ¿verdad? Y Calle de ahí, San Juan. ahí está, San Juan, gracias. Y de ahí, trocha. Entonces, lamentablemente es nuestra infraestructura en las pistas y sí ocasionan accidentes. Esas pequeñas erosiones ocasionan accidentes, ocasionan también malos tratos, ¿no? Porque uno como pasajero, el carro trata de ir lo más rápido y uno está chancándose ahí prácticamente el cuerpo. La señalización. Las señalizaciones lamentablemente lo ponen detrás de un puente o lo ponen detrás de un anuncio publicitario. Entonces, quién va a dar fe o quién se va a dar cuenta de las señalizaciones cuando están escondidas, ¿no? Y por último, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos los medios y medidas de seguridad. En primer lugar, tenemos la Policía Nacional del Perú, donde uno de los medios que ellos toman, aparte de regularle la Policía Nacional del Perú, lo regula el SOAT, ¿no? En la cual hay un seguro para cualquier tipo de accidente de tránsito. Asimismo, también los dispositivos de control, como son los semáforos y los reglamentos que corresponden. Y por último, tenemos el cinturón de seguridad. Bien, en la última diapositiva vemos algunas señalizaciones con respecto a las señales de tránsito sobre el pare, ceda el paso, no entrar, no voltear en U, etc. Bien, entonces estamos finalizando esta parte
Y lo que nos corresponde esta semana, si no me equivoco, a ver, déjenme ver, es foro, ¿verdad? Sí, es foro. Sí, sí. Bien, en esta semana nos toca foro y la cuestión es que ustedes tienen un material complementario. Por favor, muestra el material complementario, Pamela, un favor. Bien, aquí tenemos como título el problema vial en el Perú. ¿Qué es lo que van a hacer con el material complementario que se está cargando? Van a leer el material complementario del análisis del problema, bien, que son 2 hojitas. Lo van a leer y van a hacer el foro correspondiente. Volvamos al foro. Y el foro tiene 2 preguntitas. ¿Correcto? Ahí tenemos 2 preguntas, A y B. La A dice, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con las acciones o hechos explicados en el texto? ¿Cuál es el texto? El texto del material complementario. Y tú me tienes que argumentar. Por ello dice, explica tu respuesta o argumenta tu respuesta. Tú me tienes que explicar, argumentar concerniente, ¿no? Si estás de acuerdo o en desacuerdo al texto leído del material complementario. Después de hacer la letra A, respondes la B. Desarrolla un ejemplo sobre los problemas viales en el Perú. ¿Qué problema vial tú has podido observar? Vas a desarrollar por medio de un ejemplo. En pocas palabras, explicarme en el ejemplo cuál es el problema vial en el Perú que tú has podido observar, intuir, o el mayor problema que tenemos nosotros como ciudadanos. Bien, respondes A y B en una sola respuesta. Eso sería tu primera participación. Y recuerda, tu segunda y tercera participación tienes que responder o hacer comentarios a 2 compañeros, argumentando a la posición de tu propio conocimiento y sobre todo en cada intervención tienes que tener sugerencia u observaciones u oportunidades de mejora o reflexiones. Bien, vuelvo a repetir. La pregunta A y B es tu primera participación donde lo vas a responder. Bien. Y la segunda y tercera participación es hacer 2 comentarios a cualquiera de tus de tus compañeros. Eliges a 2 compañeros, ¿bien? Que vas a hacer a cada uno de ellos su comentario a posición de tu propio conocimiento, dándole alguna sugerencia u observación u oportunidad de mejora o reflexión a lo mencionado por tu compañero. Ahí serían 3 participaciones en total. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Ninguna pregunta? Todo claro de mi parte, Miss. Todo claro, Miss. Todo Muy bien. bien, chicas. Muy bien, chicas. Entonces, si es así, estamos finalizando. Disculpen que estamos finalizando rápidamente. Como entienden, ahorita estamos